Hola, ¿qué tal, jóvenes? En este nuevo video vamos a revisar, analizar el contenido del capítulo 8 del libro de Goilen sobre la historia del racismo, correspondiente al control de lectura H de los que ya realizaron previamente. Bien, en este octavo capítulo, Goilen aborda el racismo durante la primera mitad del siglo XX. Desde finales del siglo XIX hasta la conclusión, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Este octavo capítulo, en nuestro control de lectura, abordamos 5 puntos. Aquí los tenemos desglosados en el pizarrón. Primer elemento, ¿cuáles eran los principales temas de la llamada teoría racial, la denominada teoría racial a fines del siglo XIX y principios del XX? Son los tres que tenemos aquí. El primero de ellos era la vieja idea de la lucha de razas, este concepto del enfrentamiento entre las diferentes razas como pauta que marcaba el desarrollo, el devenir histórico de la humanidad. El segundo elemento, la mezcla racial, la posibilidad de combinar, de mezclar elementos de distintas razas, y esto nos lleva al tercer elemento, para la producción, la generación, la creación de nuevas razas a partir de la mezcla, de la combinación de las ya existentes. Segundo elemento, ¿qué fue la eugenesia y cuáles eran las diferencias entre la eugenesia positiva y la eugenesia negativa? En ese contexto, a finales del siglo XIX, principios del XX, en Norteamérica y en Europa, surgió la llamada eugenesia. La denominada eugenesia era una pseudociencia, una pretendida ciencia que tenía como objetivo la mejora de la población, mejorar las características de una raza. Ahora, la eugenesia positiva tenía como finalidad, tenía como propósito la reproducción, la multiplicación de las personas con características que se consideraban positivas, que se consideraban adecuadas, deseables. Es decir, por ejemplo, aquellas personas que tuvieran una estatura considerable, que fueran de piel blanca, que fueran de ojos verdes o azules, cabello rubio, que tuvieran rasgos faciales que se consideraran bellos, atractivos, adecuados. Se buscaba la reproducción de personas con este tipo de rasgos para que se multiplicaran y con el paso del tiempo fueran no solamente la mayoría, sino la totalidad, conformara la totalidad de la población de un país, para que el país fuera racialmente homogéneo y lo fuera en términos deseables. Por otro lado, en contraparte, la eugenesia negativa buscaba la eliminación de aquellos rasgos físicos y no solamente físicos, conductuales también, que se consideraran negativos, indeseables, mediante el impedimento de la reproducción de las personas que los tenían, es decir, buscando evitar que las personas con características físicas y con comportamientos inadecuados o indeseados se reprodujeran. Así se llegó a establecer campañas de esterilización en países como Alemania, Holanda, Suecia, los Estados Unidos, de personas que no solamente presentaran rasgos físicos inadecuados o no deseados o con deformidades, sino también de aquellas personas con enfermedades extrañas o incurables, personas que habían delinquido, con delincuentes criminales, personas que habían eh, tenido alguna conducta antisocial, criminal, delictiva, se les esterilizaba para evitar que se reprodujeran, porque se pensaba en ese tiempo que ese tipo de comportamientos era hereditario o se podía heredar. Entonces, repito, para evitar, acabar con la presencia de estos rasgos físicos y conductuales negativos, pues se esterilizaba a esas personas para que no se reprodujeran. Tercer elemento, ¿de qué manera, por qué se intensificó, se radicalizó en muchos lugares el pensamiento, la ideología racista después de la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, como ustedes lo saben, pues inauguró el siglo XX histórico, dio inicio al siglo XX histórico, este conflicto de 4 años que inició en 1914 y 1918, que se desarrolló a escala internacional en diferentes escenarios, se caracterizó por
desplegar un nivel de muerte, de destrucción, de caos, en una escala sin precedentes, como nunca se había visto antes. Este, eh, esta guerra pues representó una experiencia realmente traumática para las personas, para el mundo de aquella época, a tal grado de que se habla de la crisis de la modernidad, es decir, estos ideales, estas convicciones de la gente de finales del siglo XIX, principios del XX, esta fe en el progreso, en el avance, en el desarrollo, en la razón, en la evolución positiva de la humanidad hacia un futuro promisorio, un futuro benéfico, pues se fue al traste, se vio seriamente cuestionada con la utilización bélica de la ciencia y la tecnología para generar muerte, destrucción a escala industrial, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Entre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pues como lo escribí aquí, estuvo la pérdida de la fe, de la confianza en esta convicción europea de la superioridad de su raza frente a las demás. Y esto también reforzó la idea de la lucha de razas, la idea del conflicto permanente entre las distintas razas, la supervivencia de las más fuertes y la eliminación de las más débiles. Se vio entonces más como nunca antes en la historia al otro, en términos raciales, como una amenaza, ya fuera potencial o directa. Todos estos factores, todos estos acontecimientos, este devenir, estos antecedentes, se reflejaron con mayor crudeza en el Holocausto, que tiene que ver con el cuarto punto de nuestro análisis. El Holocausto, genocidio de los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1945, en Alemania, en los territorios ocupados por los alemanes, es una muestra cruda, dura, quizás como ninguna otra en la historia, del racismo como ideología que promueve, que da lugar, que hace posible la muerte, el asesinato de personas a escala industrial, el genocidio. De tal manera, el pensamiento racista, el pensamiento antisemita, que tenían ya décadas de haberse manifestado y desarrollado en Alemania, al final, en el contexto de la crisis de la modernidad, de la posguerra y de la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección de los nazis y su pensamiento racista, radical, repito, tuvo lugar el exterminio de una comunidad en Europa. La comunidad judía europea antes de la Segunda Guerra Mundial ascendía a más o menos 9 millones de personas. Terminada la Segunda Guerra Mundial se reducía a 3 millones, es decir, 6 millones de judíos, 2/3 de la comunidad judía europea desaparecieron, fueron asesinados de forma masiva, repito, a raíz del Holocausto, de la solución final que impulsaron los nazis. Lo más trágico de esto es que este pensamiento racista estaba tan arraigado en muchas personas de la época que varios de los participantes en el Holocausto, varios de los alemanes que tuvieron participación en la aniquilación, en el exterminio de millones de judíos, lo hacían sin remordimiento de conciencia, sin mayor convicción que lo que estaban haciendo era algo no solamente correcto o necesario, sino era algo plenamente justificado. En el caso de los líderes nazis del mayor nivel, el caso de los principales dirigentes nacionalsocialistas, de los jerarcas como Hitler, como Himmler, como Goebbels, como Goering, el asesinato masivo, la muerte en masa de los judíos, era un acto de salvación del pueblo alemán, porque de acuerdo con su pensamiento, de acuerdo con sus ideas, en la visión del mundo de los nazis más fanáticos, la eliminación de los judíos era un acto necesario para la salvaguarda del pueblo alemán, es decir, para que se salvaran los alemanes tenían que ser eliminados los judíos. En el caso de, repito, los más convencidos, los más fanáticos entre los nazis, como el caso de Himmler, por ejemplo, el líder de las SS, de la Gestapo, el asesinato de los judíos era no solamente, repito, algo necesario, algo justificado, sino era un acto de amor.
un acto de amor hacia el pueblo alemán, un acto de protección hacia los alemanes. Esto nos lleva al quinto punto, el racismo después de la Segunda Guerra Mundial, durante los 15 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1960. Con la derrota de los alemanes, con la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, gran parte del pensamiento, de la ideología racista, que había sido aceptada en gran parte de Europa, de Norteamérica, en Occidente, durante las décadas e incluso los siglos anteriores, por primera vez se vio ampliamente cuestionada. Por primera vez el pensamiento, las ideas racistas, la eugenesia misma, pues fueron desacreditadas, fueron puestas en duda, fueron cuestionadas en diferentes partes del mundo, en Europa, en Norteamérica, en las antiguas colonias europeas de Asia y de África. Sin embargo, aún hubo importantes pervivencias del racismo, aún persistió, aún pervivió este pensamiento, esta política, esta ideología en diferentes partes del mundo, como en los Estados Unidos y en Sudáfrica. En el caso de los Estados Unidos, en aquella época, no les hablo de una época muy lejana, no les hablo de mucho tiempo atrás, les hablo de los años 40, 50, 60, la época en la que sus abuelos nacieron, eran niños, adolescentes, jóvenes, se hicieron adultos. En esa época, repito, no hace mucho tiempo atrás, en los Estados Unidos se aplicaban políticas segregacionistas, políticas de exclusión, de discriminación entre blancos y negros. Por ejemplo, en esa época en Estados Unidos era muy normal, era muy común que hubiera establecimientos para blancos y para negros, esa separación étnica. Así había, por ejemplo, cines, cafés, hoteles, restaurantes, transporte público para blancos y para negros. Y en el caso, por ejemplo, del transporte público que era mixto, que era compartido, los blancos tenían preferencia sobre los negros para la ocupación de los asientos. Así, por ponerles un caso, si en un autobús que tuviera solamente un lugar disponible, lo abordaban un hombre blanco adulto y una mujer negra, anciana o embarazada, la mujer negra tenía que ceder el asiento al hombre blanco. Y en Sudáfrica pues se aplicó el llamado apartheid, esta política, este programa, este sistema de exclusión, también separaba a blancos de negros y mantenía a los negros en una marginación, en una exclusión muy fuerte. Además de que no les permitía participar en la política, los mantenía segregados, siendo ellos la mayoría de la población en este país del continente africano. A pesar de que los blancos, los descendientes de holandeses, de colonos ingleses de Sudáfrica eran una minoría, eran ellos los que gobernaban, los que controlaban el país y mantenían, repito, a los negros en una posición subordinada, en una posición marginada, excluida. Esto generó evidentemente el rechazo, manifestaciones de protesta e incluso movimientos armados en contra de este sistema injusto del apartheid. Y bien, hasta aquí tenemos explicado el contenido del capítulo 8 del libro de Goylen. Espero que les haya quedado claro, que no tengan dudas y les pueda servir para la elaboración de su ensayo final. Agradezco su atención y me despido de ustedes enviándoles un saludo cordial.